12. Ahí en el Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer un versículo nada más. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Amén. Señor, bendice mi vida, úngeme con tu Espíritu Santo, bendice tu palabra, unge a toda tu iglesia, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Yo creo, Dios, que tú eres esencial y tu Espíritu Santo es esencial para que no seamos pura hojarasca humana, Señor, lo que hablamos, sino que sea algo del cielo, algo de lo alto, Señor, que podamos recibir. Por eso, Espíritu Santo, bienvenido, háblanos. Entrego este tiempo en tus manos y en las manos del Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad. Y declaro victoria, declaro cielos abiertos, declaro sanidad para los enfermos, declaro liberación para los oprimidos, declaro un derramamiento del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, edifiquemos el altar. Amén. Aquí esta palabra dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Le dio una promesa. Y ahí dice que Abraham edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Dios le apareció a Abraham allí en aquel lugar, le dio una promesa, le habló, le dio una promesa, y Abraham hizo un altar. El primer altar que edificó Abraham en la Biblia, edificó 5. Inmediatamente después aparece que edificó otro altar. Pero lo importante, hermanos, es que sin duda alguna lo que dice aquí la palabra de Dios dice que Abraham edificó altar. Fue Abraham quien tuvo que poner de su parte. Vemos el factor humano aquí, edificando un altar, ¿no? Está el factor humano, que es Abraham trabajando, edificando, levantando un altar. El altar era como cierta construcción de piedra que hacían en lugares altos para invocar a Dios o en honor a Dios, o para que, bueno, de alguna forma aquello quedaba como una representación de la presencia de Dios. Y ahí la presencia de Dios se manifestó hablándole a Abraham y también dejándole una promesa a Abraham, ¿verdad? Allí Abraham edifica ese altar entonces. En aquella época no existían las iglesias, los templos, ¿verdad? Y aparte Abraham era alguien que no estaba en un lugar fijo, se movía de acá para allá, entonces en cada lugar donde él se encontraba o se encontraba con la presencia de Dios, edificaba un altar. La parte humana de edificar el altar. Y la parte divina es la manifestación de Dios en ese altar. Porque dice que Dios le habló allí, Dios le apareció allí y trajo una promesa, ¿verdad? Hay muchos casos, ¿verdad?, que después vamos a tocar algunos quizás, donde está la parte humana primero edificando el altar y después la parte divina manifestándose con poder. Amén. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde Dios está interesado en transformar el corazón del creyente, el corazón de la iglesia, ¿verdad? Dios, el interés mayor del Señor es velar por el corazón, y hay muchas referencias bíblicas donde el Señor hace un llamado o nos exhorta, ¿verdad?, a que nos preocupemos por la vida interior de nosotros. El corazón, ¿verdad? El corazón es vital para vivir físicamente. Si a nosotros se nos para el corazón, morimos, ¿verdad? Físicamente ya no existimos más. Pero
entiendo, hermanos, que Dios tomó también ese órgano tan sagrado del cuerpo humano, del organismo, ¿verdad? Refiriéndose a la importancia del corazón para la vida, que también hace referencia o hace, digamos, algo como paralelo con el alma. Para muchos el corazón, cuando Dios se refiere al corazón, no se refiere al órgano, ¿verdad? A la carne, ¿verdad? Ese órgano que tenemos, que es muy vital para nosotros existir y vivir, sino que se refiere a toda la parte interior del ser humano que tiene que ver con el alma del ser humano, con la mente del ser humano. Ahí es donde están las emociones, esa vida interior. Y Dios está preocupado con esa vida interior del ser humano y trabaja para, de alguna forma, sanar todo nuestro interior y que realmente podamos ser personas libres. Amén. Proverbios 4:23 dice las Escrituras: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿No? Entonces que a través del corazón dice, mana la vida. Por eso, cuando no pasa algo con nuestro corazón, o nuestro corazón para de latir, morimos, dejamos de existir, ¿verdad? Y cuando el alma, ¿verdad?, también deja de latir, deja de vivir, deja de funcionar, también, hermanos, paramos de vivir espiritualmente, nos morimos espiritualmente. Cuando la Biblia dice aquí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Está diciendo sobre todo, ¿no? O sea, está diciendo lo más importante en la vida del creyente es cuidar su vida interior, cuidar su alma, cuidar su corazón. Amén. También en otra versión dice, el mismo versículo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque Él determina el rumbo de tu vida. Muchas veces, hermanos, nosotros el rumbo de nuestra vida tiene que ver con nuestro pensar. Nosotros pensamos cómo queremos nuestro futuro, ¿verdad? Pasa mucho por nuestra mentalidad, ¿verdad? Lo que pensamos luego lo terminamos poniendo en práctica o no. Pero muchas de las cosas que ponemos en práctica ya las hemos pensado. Por eso es importante que nosotros cuidemos, ¿verdad?, nuestra mente, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, porque Él determina el rumbo de tu vida. Hablando un poco más sobre el corazón, allí en 1 de Samuel 16:7, ustedes recuerdan aquella historia entre los hijos de Isaí, ¿verdad?, cuando Samuel va a ungir a una persona como rey, y pasan todos los hermanos, ¿verdad?, todos los hermanos de David en ese momento, y David estaba pastoreando las ovejas muy lejos, olvidado quizás por mucho y por los padres. Sin embargo, Samuel cree que alguno de los hermanos principales, aquel que tenía el mejor físico, la mejor altura, el mejor estatus, podía ser el ungido en ese momento. Y Dios dice, ¿qué es lo que dice Dios? No mire a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que está delante de nuestros ojos, sino que Dios mira el corazón. Amén. Y no era ninguno de ellos. Por eso podemos ser engañados por las apariencias, ¿verdad? Y Dios, hermano, está interesado en el corazón. Y dice en esa palabra, Dios mira el corazón. Amén. Y Dios miraba el corazón de David y sabía que ese pequeño, ese joven, ¿verdad?, ese estaba indicado como el ungido como rey. Amén. Así que cuán importante entonces es que nosotros tengamos el corazón, digamos, cuidado, protegido, ¿verdad? Cuando dice guarda tu corazón, es preocúpate por tu vida interior, por tu corazón, por tu alma, por tu vida espiritual. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo en esta palabra. ¿Ven? Por eso es importante. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, hacía sus sacrificios, andaba en cierta forma, hermanos, en sus rituales, Dios manda una palabra a través del profeta. En muchas ocasiones manda esta palabra: mi pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén.
A Dios no le engañaba absolutamente nadie. Ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. Dios sabe de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual. Dios sabe lo que está en nuestro corazón, hermanos. Entonces, Él sabía que el pueblo lo único que hacía era adorarle y alabarle y anunciarle solamente de labios. Pero Dios se daba cuenta que el corazón del pueblo estaba lejos, alejado, apartado de Dios. Eso nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros también, hermanos. Nosotros tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, si realmente hay una sinceridad, una entrega, si nos estamos humillando delante del Señor y si estamos caminando con Dios cada día y que es de corazón. Romanos 10:9 dice que si nosotros creemos, pero si creemos con el corazón, que Jesús fue levantado de entre los muertos, seremos salvos. O sea que la fe no es solamente decir que creemos en Dios, que es importante. Confesar con nuestra boca es importante, pero Dios sigue mirando que nuestra fe sea una fe del corazón, que no sea una fe superficial del labio simplemente, de la boca hacia afuera, sino que sea una fe que llevamos en práctica, en acción, aquello que creemos. Amén. Entonces, esa es la fe y eso es lo que Dios mira en nosotros, la actitud de nuestro corazón. Por eso, velemos, hermanos, y cuidemos. Amén. Él nos manda allí por Lucas 10:27 que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y después con nuestra fuerza, nuestra mente, con toda nuestra alma. Amén. Entonces hay un llamado de atención al Señor, del Señor hacia nosotros, hacia los creyentes, ¿verdad? De que nosotros vigilemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos creyendo de corazón? ¿Estamos realmente caminando en el Señor con el corazón, verdad? ¿O simplemente es por apariencia nada más? Amén. Ahí está la clave, hermanos, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hay una fe del corazón, hay humildad. Cuando hay una fe del corazón, hay una entrega, hay un compromiso con Dios, hay un deseo de Dios sincero en nuestro corazón. Venimos a la casa de Dios con un deseo de adorar, exaltar el nombre del Señor y nos vamos a nuestras casas y seguimos también con ese deseo y allí levantamos altares al Señor para orar, para adorar a Dios y estamos en comunión con Dios. Pero es importante que conozcamos estos principios. Amén. Amén. Hay un salmo que dice que los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Así dice el salmista. Que los dichos de mi boca, dice que la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es importante esto, ¿verdad? Si yo tengo abundante fe, abundante comunión con Dios, abundante paz, ¿verdad? Si esas cosas están en mi corazón, eso lo que va a hablar mi boca, ¿verdad? Según cómo esté lleno mi corazón o de lo que esté lleno mi corazón es lo que vamos a expresar. Nuestro corazón puede estar lleno de quejas, por ejemplo, lleno de odio, de rencor, de desprecio, ¿verdad? De celos. A veces podemos expresar eso, ¿verdad? Con nuestra boca y es lo que hay en nuestro corazón. Pero acá el salmista dice que los dichos de mi boca y la meditación, lo que piensa mi corazón, sea grato delante de ti, oh Señor. Amén. Yo creo que todos deberíamos pedir perdón a Dios, hermano. Todos nosotros debemos humillarnos delante del Señor antes de transformarnos en jueces, ¿verdad? Humillarnos, rendirnos delante del Señor, saber que Dios aún está trabajando en nuestro corazón. Pero cuán importante es nuestro corazón, hermanos, realmente, porque de él mana la vida. Amén. Cuán importante es tener un corazón sano. Amén. Qué importante, hermano, que la iglesia tenga un corazón sano. Nosotros como creyentes debemos trabajar en tener un corazón sano. Un corazón sano es un corazón que tiene paz. Amén. Es un corazón que tiene libertad, que se siente en libertad. Amén. Es un corazón fortalecido. Si usted va al médico y se hace un chequeo del corazón y su corazón está sano, está bien, tiene una buena vida, podemos decir, ¿verdad? Pero cuando el corazón está funcionando mal, parece que todo ahí está trayendo problemas.
Pero no está hablando de este corazón carnal, podemos decir, del órgano, sino está hablando de lo que hay en nuestro interior, que nuestro interior esté sano. Hay un Dios que dice, yo sano todas tus dolencias. Que no olvidemos el beneficio, uno de los beneficios, un Dios que sana todas nuestras dolencias y quiere sanar el corazón del creyente, de la iglesia, de cada uno de nosotros, hermanos, que transitemos en esta vida con un corazón libre, sano, fortalecido por la verdad de Dios. Amén. Lo único que sana el corazón, hermanos, es cuando aceptamos en nosotros la verdad de Dios. Amén. Tenemos que aceptar la verdad de Dios, la palabra de Dios, los consejos de Dios, todo aquello que el Señor nos nutre para que tengamos un corazón sano, un alma sana, un espíritu sano. ¿Verdad? Una iglesia sana, hermanos, es una iglesia realmente productiva, es una iglesia que se fortalece, es una iglesia que vela por la comunión, por el amor, por la paz, por la unidad y se fortalece a sí misma. ¿Amén? Qué lindo es, hermanos, estar entre creyentes sanos. ¿Verdad? Que la iglesia realmente no sea una iglesia que se queja, una iglesia que critica, una iglesia que juzga, que no sea una iglesia, hermanos, que está para perturbar o para murmurar, sino una iglesia que quiera hacer la voluntad de Dios y que camine en ese camino. Eso es lo mejor que hay, hermanos. Porque lo demás tenemos afuera, tenemos en el mundo, tenemos el odio, el rencor, el desprecio hacia los demás. Tenemos las murmuraciones, las críticas, los desastres, las malas noticias. La iglesia tiene que ser diferente porque es la iglesia de Cristo. Amén. El creyente tiene que ser diferente y tiene que ser transformado en su altar, en su corazón, porque es la iglesia de Cristo. Amén. Esa iglesia que Cristo compró con su sangre. Amén. En nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón es como ese altar. En aquella época había que edificar altares. Pero ya después de Cristo, hermano, Cristo trabaja en el corazón directamente de nosotros, ¿verdad? Cristo, hermanos, quiere hacer una transformación en nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, que podamos creer de corazón en el Señor, ¿verdad? Entregarnos de corazón y caminar cada día en comunión con el Señor, ¿amén? Porque Dios, hermano, está interesado en transformar. Cuando Olga leía, ¿verdad?, que debemos ser renovados, ¿verdad?, renovado interiormente, habla de esa renovación en el corazón también. Un corazón renovado es un corazón que recibe el agua de vida, que recibe del Espíritu Santo, que recibe de la palabra, que no se conforma a este mundo, que no se adapta a este mundo, que no se contamina con este mundo, sino que realmente se nutre de aquello que lo va a hacer libre cada día, que es la verdad, la palabra de Dios. Se llena de la verdad, se llena de fe, se llena de la palabra y se llena de poder del Espíritu Santo. Entonces, de esa forma, hermanos, podemos avanzar y crecer, indudablemente que sí. Podríamos hacer una pregunta: ¿cómo está el altar de nuestro corazón? ¿Se acuerda que antes el altar era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios? ¿Verdad? Pero ahora la presencia de Dios se manifiesta en el corazón tuyo, en el corazón de la iglesia, en el corazón del creyente, porque es un Dios personal y es un Dios que quiere manifestarse en tu corazón porque Él quiere cambiar el corazón y está interesado en transformar nuestro corazón. ¿Amén? ¿Cómo está ese altar? ¿Cómo está? ¿Cómo realmente está? Abraham dice que tuvo que edificar allí un altar. Si vamos, por ejemplo, al profeta Elías, dice que tuvo que arreglar un altar que estaba arruinado, ¿verdad? Que estaba allí abandonado, dejado de lado, ¿verdad? Totalmente abandonado. ¿Cómo está el altar de nuestro corazón? ¿Está abandonado? ¿Está arruinado? ¿Está ahí quebrado? ¿O está edificado? ¿Verdad? Qué lindo es que podamos, porque nosotros somos los que tenemos que edificar el altar, hermano. Amén. Dios se va a manifestar cuando nosotros queremos edificar el altar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos o tomamos posición de edificar nuestro corazón, de edificar el altar de nuestro corazón, que ahora vamos a estar viendo un poquito qué significa edificar el altar de nuestro corazón. Pero Dios se va a manifestar en un altar edificado. Dios se va a manifestar, hermano, para darnos promesa
pero también para hacer aquellas cosas que nosotros no podemos. Dios se va a manifestar con lo sobrenatural. Dios siempre se manifestaba desde el cielo con poder cuando se edificaba el altar y allí presentaban los sacrificios o las ofrendas. Dios se manifestaba con su gloria, con fuego, con poder, ¿verdad? Dios se manifestaba, hermanos, para derrotar a los enemigos. Todo eso cuando el altar estaba edificado. Pero ¿quién edificaba el altar? Era la persona o el pueblo. ¿Quién debe edificar el altar? Somos nosotros. ¿Quién debe cuidar el altar? Somos nosotros. ¿Quién debe cuidar nuestro corazón? Somos nosotros. Dice, sobre toda cosa cuidada o guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida de Dios. Amén. La vida del Señor mana en un corazón que está edificado. Amén. Qué bueno entonces que Dios se manifieste. Amén. Porque cuando Dios se manifiesta, hermanos, sentimos paz, sentimos liberación, sentimos amor, sentimos consuelo, sentimos fortaleza y sentimos descanso. Aleluya. Qué lindo es venir a un culto en la iglesia, hermanos, y sentir la presencia de Dios e irnos a casa. Decimos, qué bueno estuvo la reunión, sentí la presencia en la alabanza, sentí la presencia en la palabra, en los testimonios, sentí una gloria, una presencia del Espíritu Santo que tocó mi corazón, que tocó mi vida y me llenó de fe, me llenó de consuelo. Yo vine con preocupaciones, pero salí de este lugar descargado de esas preocupaciones. Salí aliviado por el consuelo del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia tiene que funcionar así, hermano. Tenemos que salir aliviados por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Que tenemos que sentir a un Dios que es real, a un Dios que es vivo y es poderoso. Y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Venimos con fe a Dios con un montón de problemas, con cargas, con preocupaciones, con conflictos, problemas que no hemos solucionado todavía, que necesitamos una palabra, necesitamos un descanso para nuestra alma. Y qué lindo es sentir la presencia del Espíritu Santo, hermanos, en nuestro corazón. Somos libres de esa opresión. Y vamos a nuestra casa de otra forma. Llegamos a nuestra casa con amor, con ganas de abrazar a aquel que nos ofendió, de perdonar, con un alivio en nuestra alma, agradecidos a nuestro Dios, hermanos, porque sentimos la presencia del Señor. Amén. Para sentir la presencia de Dios, hermanos, nuestro altar tiene que estar edificado, porque hay altares arruinados. ¿Se acuerdan? Allí en Primera de Reyes 18, versículo 30, dice que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Y en Primera de Reyes 18, 21 dice que el pueblo estaba allí confundido, que estaba claudicando entre dos pensamientos. El pueblo de Dios claudicando, confundido entre dos pensamientos. El altar estaba arruinado, hermanos. Cuando nuestro corazón, hermanos, nuestro altar está arruinado, ¿verdad? Ahí donde se manifiesta la presencia de Dios está arruinado, hay confusión. Hay confusión aquí, en esta época, hermanos, había confusión. Dice que el pueblo no sabía si creer en los Baales, en los falsos profetas, o si creer en Dios, ¿no? Es como el creyente que a veces está tan turbado. ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o me quedo en mi casa? ¿Voy a la casa de Dios a adorar al Señor o me quedo haciendo otras cosas? Había como una confusión de lo que era lo prioritario, lo primordial. Había esa confusión, hermanos. Es lo que dice la Biblia. En Primera de Reyes 18, 21. Dice que el profeta Elías dice, ¿por qué claudicás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, servirle. Y si es Baal, servirle a los Baales. Había esa confusión. Hermanos, no hay confusión, no debe haber confusión en el creyente. Dios es lo más importante que nos ha sucedido. Debemos rendirle culto, debemos adorar, debemos orar, debemos servirle, debemos caminar con Él. Debemos cada día depender de ese Dios que nos ha dado la vida. El mundo tiene sus perversidades, sus baales, sus idolatrías, sus inmundicias, sus pecados. Pero hermano, no podemos estar confundidos, no podemos estar turbados o claudicando entre dos pensamientos. Amén. Digo que esto es así porque hay creyentes que se apartan, que se alejan, que apostatan de la fe y terminan siguiendo a los Baales. Quiere decir que esto se cumple, hermanos.
¿verdad? Pero hermano, nosotros no somos los que retrocedemos, dice la Biblia. Amén. Nosotros debemos estar firmes creyendo en un Dios poderoso. No importa si hay 400 profetas de Baal y hay solo uno que profetiza la verdad, hermano. Nosotros tenemos que seguir la verdad del Señor Jesucristo, la única que nos hace libre cada día y la única que nos va a llevar directamente al cielo es la verdad del Señor, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Qué bueno es. Pero ahí, hermano, había una confusión en los corazones. A veces en las batallas, hermano, en los problemas, llegamos a dudar de las promesas de Dios. No dude de las promesas de Dios, hermano. Dios cumple su palabra y cumple su promesa. No importa si hay profetas hablándole constantemente, ¿verdad? Cosas por otros lados. No importa lo que estés escuchando, las malas noticias de este mundo, no importa. Hermano, si hay la prueba es grande o la lucha es adversa, Dios no te va a dejar, hermano. Hay promesa que Dios te va a sustentar. Hay batallas y Dios va a estar contigo en esa batalla. Eso es lo que tenemos que creer. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Amén. Te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Pero hermanos, no es tiempo para estar confundidos. No es tiempo, tenemos que tener claro que Jehová es Dios, Él es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. A veces, hermanos, un altar arruinado tiene que ver con corazones que están heridos y lastimados y no han sido sanados todavía, hermanos. El corazón de la iglesia, el corazón del creyente tiene que estar totalmente sano, ¿verdad? Es la vida interior del creyente, tenemos que ser libres. Hay promesas de sanidad. ¿Por qué no estoy sano? Porque no quise perdonar a alguien quizás. Porque alguien me ofendió en el pasado, hace muchos años, alguien me lastimó, me traicionó, y aún eso me tiene atado, me tiene poseído, me tiene estancado, ¿verdad? Y mi altar aún está arruinado, porque yo no he tomado la decisión de ser curado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya nos cura. El Espíritu Santo ya nos hace sanidad, nos hace libre, y la verdad nos hace libre. Pero yo no he creído entonces. Quiere decir que yo no he creído, y si no he creído no puedo ser libre, no puedo ser sanado, y mi altar todavía está arruinado. Mi altar, hermanos, está arruinado si no hay fe, ¿verdad? Porque es a través de la fe, ¿verdad?, que yo recibo perdón, salvación, ¿verdad? Y entonces hay corazones a veces que están heridos y lastimados, y no podemos, Dios no se puede manifestar en un corazón así, ¿verdad? Dios, cuando nosotros tenemos fe, Dios se manifiesta, ¿verdad? Corazones sin oración, corazones apartados y alejados, ¿verdad? Esos son corazones que están arruinados, ¿verdad? Un corazón, ¿verdad? Un altar sin oración, ¿verdad? Un creyente sin oración, ¿verdad? A Dios es un creyente que no tiene comunión con Dios, ¿sí o no? ¿Es así? ¿Verdad? Por eso es necesario, hermano, que haya oración, que haya altares de oración en tu casa, altares de oración en la iglesia. Tiene que haber altar de oración, el creyente tiene que orar, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a depender más del Señor y orar más que pensar más en los problemas. Si yo tengo problemas, voy a orar. Si hay perturbación, voy a orar, porque en la oración hay liberación, hermano. Amén. La oración es guerra espiritual, la oración es arma espiritual y guerra espiritual contra las acechanzas del enemigo. Entonces yo debo orar, debo aprender, hermano, que en la oración voy a ganar muchas batallas. De rodillas en mi habitación voy a ganar enormes batallas que de otra forma no la voy a ganar. No la voy a ganar desgastando mis tiempos en otras cosas. Puedo esforzarme 1000 veces, hermano, pero si yo no aprendo a orar, no habrá liberación. Amén. Y si yo no aprendo a orar, mi altar no va a edificarse, hermano, porque es tan bíblico la oración, hermano, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, está lleno de oración, ¿verdad? Los profetas oraban, los reyes oraban, la iglesia primitiva siempre oró, siempre clamó, siempre buscó en el Señor. La oración es uno de los recursos más grandes que el creyente tiene, así que si tu problema es enorme, quiero decirte que usa este recurso. Va a orar: Señor, tú eres un Dios que está por encima de este problema que estoy enfrentando. Yo me presento
presento delante de ti con todos estos problemas, Señor, y busco tu rostro, clamo tu rostro, insisto en oración como hizo el profeta Elías, insisto hasta que venga la lluvia que necesito, la bendición, pero no voy a dejar de orar jamás. Hermanos, no dejen de orar, y si está el desánimo, está el cansancio, tenemos que orar porque vendrá renovación. Amén. Siga orando, siga adorando al Señor, hermanos. Pero un altar sin oración es un altar en ruina, hermanos. Un creyente sin oración, ¿verdad?, no va a funcionar, hermano. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que de rodillas ganaremos muchas batallas. En tu habitación y en la iglesia, hermanos. Tenemos que orar en la iglesia. Amén. La casa de oración, dice la Biblia. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Un corazón apartado y alejado, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor, allí por Job, capítulo 22, una de las expresiones hermosas de la Biblia que dice, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz? Amén. Es importante, hermanos, saber, hermanos, que si estamos apartados, alejados de Dios, nuestro altar se vuelve ruina, nuestro corazón, ¿verdad?, se vuelve en ruina, ¿verdad? Nuestro pensar a veces se confunde con un montón de problemas y no encontramos salida, no encontramos solución. Por eso volvernos al Señor. Amén. Como se volvió el hijo pródigo, tenía el altar totalmente arruinado, pero dice, yo voy a edificar mi altar. Amén. Dice que volvió en sí, se dio cuenta que había cometido un error y volvió a la casa. Volvió a la casa del Padre, volvió a la iglesia, volvió a la casa de Dios, volvió a los brazos del Señor, volvió a Dios. Gracias, Padre. Con un altar arruinado, pero decidió arreglar su altar. Hay muchos, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita arreglar su altar, volver a la casa de Dios. Hay mucha gente por ahí muy arruinada que necesita volver a la casa de Dios. ¿Cuántos creen que van a volver? Hay muchos que van a volver, y familiares tuyos que se apartaron, que se alejaron. Profetizo en esta mañana que van a volver. Aleluya, van a querer edificar su altar nuevamente. Gloria a Dios, y Dios se va a manifestar en estos altares. Dios se va a manifestar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Ver gente que vuelve nuevamente a edificar su altar. Y Dios se manifiesta en sus vidas y ellos dan gracias a Dios. Estuve perdido, pero Dios nuevamente me encontró, me buscó, me abrazó. Qué bueno es. No te apartes del Señor, hermano. No te alejes. Es el peor error. Es estirar todo. Mientras vivimos, hermanos, siempre habrá esperanza. No te apartes del Señor, no te alejes. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por eso te vendrá bien. Amén. Gloria, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Dice la Biblia. Amén. Cuántas cosas importantes, hermanos. Pero a veces los altares se arruinan cuando nos apartamos. Corazones que escuchan a los Baales. En aquella época dice que el pueblo estaba confundido, estaba escuchando a los 400 profetas de Baales. Hermanos, los Baales practicaban la idolatría, hermanos, eran falsos profetas. Entonces, todo lo que ellos hablaban era falso, mentiras, engaños, seducciones. Y hoy los profetas también, hermanos, los falsos profetas, pero no me quiero referir a los predicadores en sí, sino todo lo que nos profetiza el mundo, lo que nos está hablando el mundo, ¿verdad? Que nos hace confundir a veces. Lo que nos ofrece este mundo y nos dice lo más importante es esto. El sistema de este mundo trabaja para decirte que lo más importante es esto y que ya no necesitas tanto de Dios, que ya no necesitas tanto ir a la iglesia, que no necesitas tanto acercarte a la oración, que no necesitas tanto servir a Dios, ¿verdad? Constantemente hay un sistema, ¿verdad?, pecaminoso, ¿verdad?, de los Baales, de los mentirosos, que son idólatras, ¿verdad?, que nos quieren llevar a perdición, porque los Baales, hermanos, los falsos profetas, van a estar todos en el infierno, van a arder en el infierno, ¿verdad? Son agentes del diablo, de Satanás, y el sistema de este mundo muchas veces trabaja, hermanos, para que la iglesia abandone los valores y los principios.
Hermanos, no podemos abandonar los valores bíblicos y los principios son eternos. Solo que Dios nos ha dejado es palabra de vida, es palabra de esperanza. Es lo único, hermano, que nos va a servir cada día, es la palabra de Dios. Amén. Pero el sistema de este mundo trabaja para que nosotros no creamos en esto y seamos confundidos. Y que a lo bueno llamemos malo y a lo malo llamemos bueno. Confusión, hermano. Pero no podemos tener esa confusión, hermano. Amén. No podemos. Pero hay mucha gente que escucha los Baales. Amén. No escucha los Baales. La prensa, hermanos, la prensa, siempre que la prensa se refiere a la iglesia con un término despectivo, de desprecio, ¿verdad? Entonces, a veces hay creyentes que le hacen caso a la prensa. Yo sé que hay cosas erradas, a veces a nivel de religión o de pastores, lo que sea, hay cosas erradas, pero la prensa trabaja únicamente para mostrar los errores, la oscuridad, todo aquello que es malo sale a luz a través de la prensa. La prensa trabaja muchas veces, hermanos, para que la iglesia se desanime, el creyente se confunda y no quiera seguir o no quiera obedecer los principios bíblicos, hermanos, y entonces crea confusión, ¿verdad? Entonces hay corazones que escuchan más a los Baales que a la palabra de Dios. Debemos seguir escuchando, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Debemos seguir creyendo a la palabra y poniendo atención a la palabra de Dios. Nutrirnos con la palabra, que es lo único que nos eleva la fe. Si nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar a los Baales y perdemos la fe, apostatamos de la fe, nos alejamos, nos apartamos de la fe, y sin fe no podemos hacer nada, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. Como creyente debo crecer en fe, madurar en fe, nutrir mi fe, hermanos, y es a través de la palabra. Amén. Es a través de la palabra, hermano. No hay argumento en contra de la palabra. Tenemos que aceptar la palabra, estos consejos bíblicos que nos da el Señor, esta palabra de vida. Amén. Amén. Corazones llenos de idolatría, hermanos. Y la idolatría, hoy si hablamos de idolatría podemos decir que es ir a San Cono, ir a la Virgen del Verdún, al Padre Pío. Todo eso es idolatría, siempre fue idolatría. Todo lo que tiene que ver con imágenes, estatuas, ¿verdad? Que a veces la gente va con su sacrificio, con sus ofrendas. Todo eso es idolatría, hermanos. Pero hay otras cosas que son idolatría, que a veces pasan por desapercibida en el creyente, en la iglesia, hermanos. La idolatría tiene que ver con aquello que nosotros ponemos en primer lugar. Aquello que es prioritario en nosotros. Aquello que nosotros decimos, bueno, este está en el primer punto de mi agenda, ¿verdad? Y para mí lo más importante es esto. Entonces eso puede ser idolatría. Ahora, qué bueno que en el primer punto de nuestra agenda, del día y de nuestros recursos y de nuestro tiempo y de nuestra fuerza, ¿verdad? De nuestra vida, esté el Señor. Aleluya. Qué bueno que eso sea nuestra actitud de nuestro corazón. Lo primero debe ser Dios. Lo primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, toda aquella cosa que nosotros nos afanamos, vendrá por añadidura, dice la palabra. Cuando nosotros podamos entender esto y reconocer que Dios sigue siendo lo más importante siempre, hermanos, vamos a descansar más y vamos a recibir más de Dios. Amén. El gran problema es que nosotros nos desesperamos por lo otro y nos desesperamos poco por Dios. Nosotros nos gastamos todo por lo otro y poco nos gastamos por el Señor. Es tiempo, hermanos, de invertir un poco. Es tiempo de poner al Señor en primer lugar, de poner a Cristo en primer lugar cada día, hermanos. Y todas las cosas vendrán por añadidura, para que lo demás no se transforme en una idolatría. Dice el Señor que no podemos amar a dos señores, ¿verdad? Entonces, es importante esto, hermano, que nosotros tengamos bien claro, ¿verdad? En aquel tiempo la gente se olvidaba de Dios y